Los médicos dijeron, a su marido le quedan 3 días. Empeñé todo el oro e hipotequé la casa para su tratamiento. Pero un día al olvidar mi bolso volví al hospital y al oír la conversación de 2 limpiadoras, me quedé petrificada de la impresión justo delante de la habitación. Bienvenidos al canal Giros del Destino. Antes de empezar, escriban en los comentarios desde donde nos ven. Nos interesa mucho saberlo. Les deseamos que disfruten de esta fascinante historia. Cuando Lucía entró en el despacho del director del hospital, lo primero que le llamó la atención fue el olor. No era el típico olor a hospital a antiséptico, sino algo parecido a café caro y muebles de cuero. El doctor Ignacio Romero Vargas estaba sentado detrás de un imponente escritorio de caoba, e incluso su bata parecía diferente a la de los demás médicos, impecablemente blanca, planchada, con sus iniciales bordadas en el bolsillo del pecho. Sobre el escritorio había una fotografía enmarcada. Era el propio doctor Romero con unos extranjeros, también con batas blancas. Todos sonreían y se daban la mano. Siéntese, doña Lucía. Le indicó con un gesto la silla que tenía enfrente y se quitó las gafas, limpiándolas con un pañuelo inmaculado. La mujer se dejó caer en la silla, aferrando la correa del bolso con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El corazón le latía en la garganta y tenía la boca seca. Hacía 3 días que habían traído a Javier en ambulancia. Se había desmayado en el trabajo en plena obra. El capataz llamó a Lucía a la oficina. Ella lo dejó todo y corrió al hospital. No la dejaban entrar en cuidados intensivos, le decían que le estaban haciendo pruebas, análisis, que todo era muy serio. Pasó 4 horas sentada en un banco duro del pasillo hasta que por fin salió una enfermera y le dijo que habían trasladado a Javier a una habitación. Su estado era estable, pero había que esperar los resultados de todas las pruebas. He estudiado todos los resultados. El médico le acercó una gruesa carpeta llena de papeles y la abrió. Dentro había impresiones, gráficos, radiografías. ¿Ve estas imágenes? Aquí y aquí. El tumor es maligno. 4ª fase. Lucía miraba las manchas oscuras en las radiografías, y no entendía qué se suponía que debía ver. Todo se volvía borroso ante sus ojos. Las letras y los números se mezclaban en un amasijo incomprensible. Pero si él estaba sano, logró decir, sintiendo un nudo en la garganta. El mes pasado pasamos la revisión médica de la empresa. Los médicos no encontraron nada. Por desgracia, estas cosas se desarrollan muy deprisa. El doctor Romero juntó las manos sobre el escritorio y la miró con una compasión que le pareció casi paternal. Su marido es un hombre fuerte. Llevaba mucho tiempo ignorando los síntomas. Cansancio, dolores de cabeza, mareos. Usted se dio cuenta, ¿verdad? Ella asintió. Sí. Javier se había quejado los últimos 2 meses de que se cansaba rápido, de que le dolía la cabeza. Lucía pensó que era por el trabajo. Era capataz en una obra. Todo el día de pie, entre el polvo, bajo el sol. El calor había sido infernal todo el verano. Le daba paracetamol, le decía que no estuviera tanto al sol. Pero él le restaba importancia, diciendo que todo estaba bien, que solo estaba cansado. ¿Cuánto? Se le quebró la voz, tosió para aclararla y tragó saliva. ¿Cuánto tiempo le queda? El doctor Romero suspiró profundamente, se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Guardó silencio unos segundos, una pausa que pareció una eternidad. Con este curso de la enfermedad, sin tratamiento 3 días, 1 semana como máximo. Las metástasis ya se han extendido. ¿Ve? Señaló una radiografía con el dedo. Aquí y aquí. El cuerpo no aguantará. Lucía sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. 3 días, 1 semana. Javi iba a morir. Su Javi con el que llevaba 23 años. Pero el doctor Romero levantó un dedo, y en su voz apareció una entonación especial. Hay una opción. Un tratamiento experimental que se aplica en Alemania e Israel. En nuestra clínica tenemos la posibilidad de realizar la operación siguiendo ese protocolo. Las probabilidades son del 50%, pero es lo único que puede salvarlo. La mujer se aferró al borde del escritorio. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuándo? Estamos dispuestos a todo. Su voz se convirtió en un grito. Comprendo sus sentimientos, doña Lucía. El médico hablaba con suavidad, con empatía, casi con ternura. Pero debo advertirle desde el principio, es muy caro. Se necesita un equipo especial. Los medicamentos se compran en el extranjero. Los especialistas son cirujanos extranjeros. La seguridad social no cubre este tipo de tratamientos, tiene que ser por cuenta propia. ¿Cuánto? Ya estaba sacando el móvil con manos temblorosas para llamar a familiares, amigos, a quien fuera. 100.000 euros. El doctor Romero pronunció la cifra con calma, como si hablara de 100 euros. Y la decisión hay que tomarla rápido. Es una cuestión de días. Cuanto antes empecemos, más posibilidades habrá. 100.000 euros. Lucía intentaba asimilar la cifra. En su familia nunca habían tenido tanto dinero. Jamás.
Vivían modestamente. Ella trabajaba como contable en una pequeña empresa comercial y ganaba 1.500 euros. Javi en la obra a unos 1.800, pero no todos los meses, dependía del volumen de trabajo. Tenían un piso pequeño en las afueras de 38 metros cuadrados, comprado en los 90 por una miseria. Sin coche. Vacaciones cada 2 años en la costa, en un pueblo de Andalucía, y poco más. ¿De dónde iban a sacar 100.000 euros? No sé de dónde sacar tanto dinero, confesó, y las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. El doctor Romero se levantó, se acercó a la ventana y miró la ciudad. Afuera el ruido de los coches, la gente, la vida. Doña Lucía, entiendo que es una suma enorme, dijo sin volverse. Pero piense, ¿tienen alguna propiedad? Un piso, joyas. He visto a muchas familias en esta situación. La gente hace lo que sea por sus seres queridos, venden sus casas, piden préstamos, hipotecan sus bienes. Y es lo correcto porque la vida de una persona vale más que cualquier cosa material. Ella se quedó sentada, repasando mentalmente todo lo que tenían. El piso. Las inmobiliarias decían que valía unos 180.000 euros, si lo vendían rápido, 150.000. Pero venderlo en 3 días era imposible. Sin embargo, se podía hipotecar, pedir un préstamo al banco. No tenían coche ni casa en el campo. En sus cuentas había 4.000 euros ahorrados para una reforma que siempre posponían. Solo quedaba. Tengo oro, dijo Lucía, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Joyas de mi abuela. Me las dio hace 20 años, antes de morir. Pendientes, anillos, cadenas, una pulsera. Habrá unos 900 gramos, quizá más. ¿Lo ve? El doctor Romero se volvió hacia ella con una sonrisa alentadora. Ya es algo. Lo lleva aún. Compro oro, pide un préstamo con la garantía del piso y reunirá la cantidad necesaria. Seguro que lo consigue, doña Lucía. He visto a gente encontrar sumas mucho mayores cuando se trataba de la vida de un ser querido. ¿Y el tiempo? ¿De verdad tenemos tiempo?, preguntó la mujer. Si trae el dinero en 3 días, llegaremos a tiempo, asintió el médico. Ya he contactado con mis colegas de Alemania. Están listos para volar. Pero no vendrán sin un pago por adelantado, como comprenderá. Lucía asintió y se levantó, sintiendo que las piernas le flaqueaban. Encontraré el dinero, dijo con firmeza. Lo encontraré, se lo aseguro. La mujer salió del despacho como si estuviera en una nube. En el pasillo olía a lejía y a comida de hospital, a alguna sopa aguada y fruta. Las enfermeras iban y venían con bandejas y carpetas. En algún lugar lloraba un niño, alguien tosía. Un hospital normal. Llegó a la habitación de Javi, en la 3ª planta. Estaba en una habitación de 4 camas, junto a la ventana, conectado a un gotero, pálido y con los ojos cerrados. Sus compañeros de habitación, 2 ancianos y un hombre de unos 40 años, dormitaban. Javi, Lucía se sentó en el borde de su cama y le cogió la mano. Estaba caliente, normal, con los callos de siempre en la palma. No parecía que se estuviera muriendo. Él abrió los ojos y sonrió débilmente. Lucía, ¿qué te pasa? ¿Qué ha dicho el médico? Su voz sonaba ronca. Ha dicho que te vamos a curar. Le apretó los dedos con todas sus fuerzas. Todo va a salir bien. Yo me encargaré de todo. Te lo prometo. Él asintió y cerró los ojos. Eres la mejor, murmuró. Sabía que no me abandonarías. Lucía se quedó unos 10 minutos más, sosteniéndole la mano y mirándole el rostro, familiar hasta la última arruga, hasta el lunar junto a la sien, hasta la cicatriz en la barbilla que se hizo en la mili. 23 años juntos. Se conocieron cuando ella tenía 25 y él 27. Ella, recién terminada su formación profesional, trabajaba en una oficina. Él acababa de volver de la mili, y había encontrado trabajo como peón en la construcción. Se vieron en el cumpleaños de unos amigos comunes, de su compañera de clase, Sonia. Él era tan sencillo, tan abierto, hacía reír a todo el mundo con sus historias de la mili, de las novatadas. Lucía pensó entonces que era demasiado alegre, seguramente poco serio. Pero luego él la acompañó a casa y estuvieron hablando hasta las 4 de la mañana en un banco del portal. Se casaron 6 meses después. La boda fue modesta a unas 30 personas, en un restaurante sin lujos ni ceremonias elaboradas. No pudieron tener hijos. Los médicos le dijeron que ella tenía algún problema ginecológico, que necesitaba tratamiento. Pero no había dinero para eso. Lo fueron dejando, y luego ya fue demasiado tarde. Así que vivieron los dos solos. Discutían, claro, a veces. A él le gustaba beber con los amigos los viernes, llegaba a casa de madrugada y ella se ponía nerviosa, montaba un escándalo. Luego hacían las paces. En general, una familia normal, corriente. Y ahora él se estaba muriendo, y ella tenía que salvarlo. Lucía salió del hospital cuando ya empezaba a anochecer. Se sentó en la parada del autobús y sacó el móvil. Primero llamó al trabajo para decir que se cogía la baja por cuidado de un familiar. Su jefa suspiró pero no se opuso,
Lucía apenas se cogía bajas. Luego marcó el número de su amiga Marina, pero se arrepintió y colgó. No quería contárselo a nadie, simplemente tenía que actuar. En casa, lo primero que hizo fue bajar del altillo un viejo joyero forrado de terciopelo descolorido. Su abuela guardaba allí su oro y antes de morir, se lo dio a su nieta. Cuídalo, Lucía, le había dicho entonces, ya en la cama del hospital. Es lo único de valor que queda en la familia. En un momento difícil, te sacará de un apuro. Lucía abrió la tapa y el oro brilló ante ella. Los pendientes de rubíes de la abuela, macizos, de estilo antiguo. La pesada cadena que se ponía en las fiestas. La alianza de su abuelo, ancha, con un grabado en el interior. Una pulsera trenzada, otro anillo con una turquesa, 3 anillos finos. La mujer repasaba aquellas joyas mientras las lágrimas caían directamente sobre el oro. Su abuela lo había cuidado todo con tanto esmero, le contaba la historia de cada pieza. El abuelo le regaló la cadena por su boda, en el 47, la había cambiado por una ración de pan a un extraperlista en los años del hambre. Los pendientes los había heredado de su madre, hechos por un joyero de la época de Alfonso XIII en 1910. La pulsera la compró el abuelo con su primer sueldo después de la guerra. Perdóname, abuela, susurró Lucía, secándose los ojos con la manga. Pero es por Javi, tú lo entenderías. A la mañana siguiente se tomó el día libre en el trabajo y fue a una tienda de compro oro. Encontró la dirección en internet, la más grande del centro con buenas reseñas. El tasador, un hombre de unos 50 años con una lupa de joyero y dedos gruesos, examinó cada pieza durante un buen rato, la pesó en una balanza electrónica, anotó algo en el ordenador y consultó unas tablas. El oro es de buena calidad, dijo finalmente apartando el último anillo. De 18 y 22 quilates. Peso total, 920 gramos. Le doy 17.000 euros. Es lo máximo que puedo ofrecer. Pero si es casi 1 kilo de oro, protestó Lucía. En internet dicen que el gramo se paga a más de 40 euros. ¿Está confundiendo el precio del lingote con el precio de la chatarra? Respondió el tasador con calma, sin levantar la vista. Tengo en cuenta el desgaste, la pureza, la cotización actual, mi comisión. Si quiere, vaya a otro sitio, pero le darán menos. Puede comprobarlo. La mujer se quedó mirando aquel montón de oro sobre el mostrador. La herencia de su abuela. Lo único que la unía a su pasado, a su familia. Y ahora se estaba convirtiendo en 17.000 euros. Acepto, dijo. Firmó unos papeles, recibió el dinero en efectivo, un fajo grueso de billetes de 50, lo guardó en el bolso y salió a la calle. Era un día claro de septiembre. La gente iba de un lado a otro y nadie sabía que Lucía acababa de vender lo último de valor que tenía. La siguiente parada fue el banco. Había pedido cita por internet con un asesor de préstamos. Una chica de unos 30 años, con un peinado impecable y un traje gris, escuchó su petición y empezó a teclear. Su piso en la dirección Talbeo. Nuestro sistema lo valora en 180.000 euros, dijo con voz monótona. Con la garantía del inmueble podemos concederle hasta el 70% del valor de tasación. Es decir, en su caso, unos 126.000. Hizo una pausa. Un momento, ha solicitado 50.000. De acuerdo. Además, tiene aquí su nómina domiciliada con nosotros desde hace 3 años. Su historial crediticio está limpio, no tiene impagos. Creo que lo aprobaremos sin problemas. El tipo de interés es del 6% anual, a devolver en 5 años. La cuota mensual sería de aproximadamente 966 euros. Lucía escuchaba y asentía, aunque no le cabía en la cabeza cómo iba a pagar casi 1.000 euros al mes cuando su sueldo era de 1.500. Pero, ¿qué más daba? Lo importante era salvar a Javi. Ya se las arreglarían de alguna manera. ¿Lo tramitamos?, preguntó la chica, mirándola expectante. Sí, respondió la mujer. Tramítelo. Pasaron otras 3 horas y media rellenando formularios, firmando contratos y esperando al tasador para que inspeccionara el piso. Tuvo que volver a casa para recibir a aquel chico joven con una tablet que recorrió las habitaciones, hizo fotos, tomó medidas, anotó algo y se fue. Luego de nuevo al banco. Más papeles, más firmas. Seguro de vida, seguro obligatorio del hogar. Al final del día, el dinero por fin estaba en su cuenta, 50.000 euros. Sumado a lo del oro, tenía 67.000. Le faltaban todavía 33.000. Lucía estaba sentada en la cocina de su casa, bebiendo una tila y pensando de dónde sacar el resto. Sus amigos todos tenían sueldos parecidos, vivían al día. Sus compañeros de trabajo, la misma historia. Solo quedaba su hermana. Llamó a Elena. Estaba casada con Andrés, que tenía una pequeña empresa de construcción. Vivían en un chalet. Tenían un buen coche, 2 hijos en un colegio privado. Para sus estándares, eran ricos. Elena, tengo un problema muy gordo, dijo Lucía sin rodeos. Javi se está muriendo, cáncer en 4ª fase.
Hay una posibilidad de salvarlo, pero necesita una operación carísima. ¿Puedes prestarme 33.000 euros? Te juro que te los devolveré. Trabajaré en 3 sitios si hace falta, pero te los devolveré. Se hizo un silencio al otro lado de la línea. Se oía la respiración de Elena. ¿Hablas en serio?, preguntó finalmente. Su voz era fría. Lucía, ahora mismo el negocio está en crisis. Nosotros mismos estamos pagando 3 préstamos. Andrés invirtió en una obra nueva y el cliente le ha dejado colgado. Elena, se va a morir, gritó Lucía al teléfono. ¿Entiendes? Le han dado 3 días sin la operación. He vendido todo e hipotecado el piso, no tengo a quién más pedirle. Su hermana suspiró profundamente. Vale, dijo tras una pausa. Hablaré con Andrés, pero tienes que entender que es muchísimo dinero. A nosotros también nos va mal ahora. Te llamo en 1 hora. Esa hora se hizo interminable. Lucía deambulaba por el piso sin encontrar su sitio, fumando en el balcón aunque lo había dejado hacía 5 años. Bebió un té que no le entraba en el cuerpo. Elena la llamó a los 40 minutos. Andrés está de acuerdo en prestarte los 33.000, dijo con voz neutra, pero solo con un pagaré firmado ante notario. ¿Lo entiendes? Es su dinero. Tiene que estar seguro de que lo devolverás. Lo entiendo. Lucía estaba dispuesta a firmar con su propia sangre. Gracias. Muchísimas gracias. Mañana por la mañana te lo llevamos, dijo Elena. Nos vemos en la notaría. Te mando la dirección. Al día siguiente Lucía se reunió con su hermana y su marido en la notaría. Elena llevaba un abrigo caro y gafas de sol, aunque el día estaba nublado. Andrés, un hombre corpulento con una cadena de oro al cuello, la saludó secamente sin sonreír. La notaria, una mujer de unos 60 años, lo tramitó todo de forma rápida y eficiente. El pagaré, las condiciones de devolución, los intereses de demora. Lucía firmaba pensando solo en una cosa, que ahora tendría los 100.000 euros. Andrés hizo la transferencia allí mismo, a través de la aplicación del móvil. La mujer comprobó su cuenta. Sí, habían llegado los 33.000 euros. Gracias, dijo con voz temblorosa. Lo devolveré. Hasta el último céntimo. Eso espero, asintió Andrés, porque si no, tendremos que reclamártelo por vía judicial. Con tu piso. Elena abrazó a su hermana al despedirse, pero Lucía sintió frialdad y tensión en aquel abrazo. Cuídate, dijo Elena. Y de verdad, devuélvelo. A nosotros tampoco nos sobra el dinero. Se fueron y Lucía se quedó en la calle con el móvil en la mano. En su cuenta había 100.000 euros, todo lo que había podido reunir. El piso hipotecado, el oro de la abuela vendido. Su hermana le había prestado hasta el último céntimo. Exactamente 3 días después de su primera conversación con el doctor Romero, la mujer volvía a estar sentada en su despacho. Esta vez con un sobre grande que contenía 100.000 euros en efectivo, lo había sacado todo de la cuenta. Fajos de billetes sujetos con gomas elásticas. Lucía no había dormido en toda la noche contándolos, comprobando que todo estuviera en orden. Es usted una mujer admirable, doña Lucía. El doctor Romero cogió el sobre, echó un vistazo rápido dentro y asintió con satisfacción. Sabía que lo conseguiría. Una esposa que ama siempre encuentra la forma de salvar a su marido. ¿Cuándo es la operación?, preguntó ella. Su voz sonaba extraña, ronca. Pasado mañana por la mañana, respondió él guardando el sobre en una caja fuerte que tenía detrás. Ya hemos empezado los preparativos. Los especialistas alemanes vuelan mañana por la noche. Javier estará en las mejores manos, se lo prometo. Lucía salió del despacho con las piernas de gelatina. Ya está. Había hecho todo lo que podía. El piso hipotecado, el oro vendido, un préstamo de su hermana. Estaba ahogada en deudas, pero Javi viviría. Y eso era lo más importante. De alguna manera saldrían adelante. Encontraría un segundo trabajo, ahorraría en todo con tal de que él sobreviviera. Al día siguiente, después de entregar el dinero al doctor Romero, Lucía se despertó con una extraña sensación de alivio. Lo peor ya había pasado, el dinero estaba reunido, la operación programada. Solo quedaba esperar. La mujer le preparó a Javi algunas cosas, sopa casera en un termo, ropa limpia, sus galletas de canela favoritas, las que le encantaban desde niño. Lo metió todo en una bolsa y se fue al hospital. El día amaneció gris, con una llovizna fina. El autobús iba abarrotado y el ambiente era sofocante, olía a chaquetas mojadas y al perfume de alguien. Lucía iba de pie junto a la ventana, agarrada a la barra, mirando la ciudad borrosa tras el cristal. Pensaba en que pronto todo se arreglaría. Javi se recuperaría, volverían a su vida normal. Sí, sería difícil con los préstamos, pero no importaba, saldrían adelante. Lo principal era que él estuviera vivo. En el hospital, subió a la 3ª planta y recorrió el pasillo familiar. El olor a lejía y medicamentos ya se había vuelto habitual.
Junto al mostrador de enfermería había 2 limpiadoras con fregonas y cubos, cuchicheando algo en voz baja. Una era una mujer corpulenta de unos 50 años con una bata desgastada, la otra, más joven y delgada, con el pelo teñido de pelirrojo. Lucía les hizo un gesto con la cabeza y empujó la puerta de la habitación de Javi. Estaba tumbado en su cama junto a la ventana, leyendo una revista. Al verla, la dejó a un lado y sonrió. «Ah, Lucía, has venido», dijo. Su voz sonaba animada, nada que ver con la de un moribundo. Pero la mujer pensó que era una buena señal, que su cuerpo estaba luchando. «Te he traído sopa». Sacó el termo y lo abrió. Un aroma a caldo de pollo con fideos se extendió por la habitación. «Y ropa limpia. Tienes que cambiarte». «Va, déjalo, ¿para qué?». Hizo un gesto con la mano. «Así estoy bien». «Javi, no discutas». Lucía dejó la bolsa con la ropa en la mesita de noche. «Mañana es la operación. Tienes que estar presentable». Él asintió, cogió el termo y empezó a beber la sopa directamente de él con una cuchara grande. Ella se sentó en una silla junto a la cama, observándole comer. Sus compañeros de habitación, los mismos 2 ancianos y el hombre de mediana edad, dormitaban o miraban sus móviles. «¿Cómo te encuentras?», le preguntó en voz baja. «Normal». Se encogió de hombros. «Hoy parece que no me duele la cabeza». «A lo mejor son los goteros». Estuvieron sentados unos 20 minutos más, hablando de cosas sin importancia. Lucía le contó que la vecina de abajo había vuelto a inundar la cocina, que en el supermercado habían subido los precios de las lentejas, que en la tele ponían una película interesante. Una conversación normal, como las que tenían en casa durante la cena. Casi conseguían olvidar dónde estaban y por qué. «Bueno, me tengo que ir», dijo ella, levantándose por fin. «Tengo mucho trabajo. Volveré por la tarde». «Vale, ven», asintió él, volviendo a coger la revista. Lucía salió de la habitación y se dirigió hacia las escaleras. El ascensor, como de costumbre, no funcionaba, había un cartel de averiado. Bajó a la planta baja, salió del hospital, cogió el autobús y llegó al trabajo. El día pasó como en una neblina. Hacía su trabajo mecánicamente, conciliaba cuentas, revisaba albaranes, contestaba llamadas. Sus pensamientos estaban en otro lugar. Por la tarde, sobre las 6, Lucía volvió al hospital. Llevaba manzanas y un par de revistas para Javi, para que no se aburriera. Ya empezaba a anochecer y las farolas de la calle se habían encendido. Entró en el hospital y subió por las escaleras hasta la 3ª planta. Llegó a la habitación, empujó la puerta y solo entonces se dio cuenta de que se había dejado el bolso por la mañana, su bolso de cuero negro, donde llevaba la cartera, las tarjetas y las llaves de casa. ¿Cómo había podido olvidarlo? Dio media vuelta y volvió hacia las escaleras. Tenía que regresar a recogerlo. Subió de nuevo a la 3ª planta y recorrió el pasillo. Se detuvo ante la habitación de Javi. La puerta estaba entreabierta y de dentro llegaban voces. Lucía ya había levantado la mano para empujar la puerta, pero de repente oyó su nombre y se quedó helada. «La pobre Lucía, lo ha dado todo», decía la voz de una mujer. Era una voz familiar, la de la limpiadora corpulenta que había visto por la mañana. «Ha vendido el oro de su abuela, ha hipotecado el piso. Le ha pedido dinero a su hermana, 100.000 euros ha juntado». «Sí, y el Javier ese está más sano que una manzana», resopló la otra, la más joven, la pelirroja. «Miente con lo del dolor de cabeza. Ayer mismo lo vi en la zona de fumadores, de cháchara con otros tíos». Se reía tan fuerte que se le oía en todo el pasillo. Lucía se quedó paralizada, sin respirar. El corazón le martilleaba tan fuerte que pensó que la oirían. «Es una estafa en toda regla», continuó la mujer corpulenta. «Me lo ha contado todo Luisa, la que limpia en el despacho de Romero. Los oyó hablar por teléfono, a él y a Javier. El diagnóstico es falso. Cogieron las radiografías de otro, falsificaron los análisis. Romero se va a llevar la mitad, 50.000 euros, y el resto para él». «Vaya tela», asintió la pelirroja. «Han engañado a la pobre mujer como a una tonta. Y ella se lo cree, la ingenua. Lleva toda la vida deslomándose por él y mira cómo se lo paga». «Bueno, los hombres son así», suspiró la corpulenta. «Lo importante es sacar la pasta. Y después, que le den. Yo al mío tampoco me fío ni un pelo». «¿Y por qué se mete en esto Romero?», preguntó la pelirroja. «Es un médico, tiene una reputación. Necesita dinero a espuertas», explicó la otra. Se oía cómo movían los cubos, cómo fregaban el suelo. «Tiene deudas de tarjetas, y la amante le exige que le compre un piso. Así que aceptó cuando Javier le vino con el plan. Dicen que estuvieron juntos en la mili. Viejos amigos. Menudos amigos», silbó la pelirroja. «Engañar así a su mujer». «Va, qué mujer ni qué mujer», dijo la corpulenta con un gesto de desdén. 20 años juntos, ya se ha cansado. Con esa pasta se buscará una más joven». Luisa dijo que él le había contado que se divorciaría en cuanto tuviera el dinero. Lucía sintió que todo su interior se convertía en un bloque de hielo.
Le temblaban las rodillas. Se apoyó en la pared para no caerse. La cabeza le zumbaba. Todo se volvió borroso. «Chis, creo que viene alguien», dijo de repente la pelirroja. Lucía oyó cómo se callaban y empezaban a hacer ruido con los cup. Se apartó rápidamente de la puerta con las piernas rígidas y llegó hasta el recodo del pasillo, donde se apoyó en la pared. Respiraba de forma rápida y superficial, como si hubiera estado corriendo. En sus oídos resonaban las palabras: «Javier está sano. Diagnóstico falso. 100.000 euros, una estafa». Se habían puesto de acuerdo con el doctor Romero. Se repartirían el dinero. Ella había vendido el oro de su abuela, hipotecado el piso, pedido un préstamo a su hermana, lo había dado todo. Lucía estaba allí en aquel pasillo de hospital, y el mundo se derrumbaba a su alrededor. 23 años juntos. 23 años en los que había confiado en él, lo había cuidado, le había lavado la ropa de trabajo maloliente, le había cocinado, lo había esperado por las noches, lo había perdonado cuando se emborrachaba, había aguantado sus gritos por cualquier tontería. Pensaba que era normal, que a todo el mundo le pasaba lo mismo, que eran una familia. Y él la había robado. A sangre fría, de forma calculadora, ideando todo un plan, encontrando a un médico cómplice, falsificando análisis. Se había quedado allí tumbado, fingiendo ser un moribundo. Mientras ella se desesperaba buscando dinero, llorando, pensando cómo vivir sin él. Las lágrimas brotaron solas de sus ojos. Lucía se las secó con la manga, bruscamente, con rabia. No iba a llorar allí. No les daría esa satisfacción. Lucía sacó el móvil del bolsillo y miró la pantalla. Le temblaban tanto las manos que apenas acertaba a pulsar los iconos. Tenía que pensar, tenía que actuar. Pero, ¿cómo? Si entraba ahora en la habitación y montaba un escándalo, ¿de qué serviría? Javier lo negaría todo, y el doctor Romero también. El dinero ya estaba entregado, no tenía pruebas. Dirían que estaba loca, que los nervios la habían traicionado, y no recuperaría el dinero. No, tenía que hacerlo de otra manera. Con la cabeza fría por la vía legal. La mujer salió del hospital y se sentó en un banco de la entrada. Sacó el móvil y empezó a repasar sus contactos. Se detuvo en el nombre de Marina, su vieja amiga. Habían estudiado juntas. Ahora trabajaba como abogada en algún despacho. Lucía la llamaba muy de vez en cuando. Sus vidas habían tomado rumbos diferentes. ¿Y de qué iban a hablar? Pero esta vez marcó el número. Largos tonos. ¿Lucía? La voz sorprendida de Marina. «Marina, necesito tu ayuda», dijo, y la voz se le quebró. «¿Podemos vernos? Es urgente». «¿Qué ha pasado?». Se alarmó su amiga. «Luego te explico». «¿Dónde estás ahora?». «Todavía en la oficina, pero puedo escaparme». «¿Dónde nos vemos?». «En aquella cafetería cerca del metro», dijo Lucía. «¿Te acuerdas? Solíamos ir mucho». «Me acuerdo. Estaré allí en 40 minutos». Lucía llegó primero a la cafetería. Pidió una manzanilla que no pudo beber. Un nudo en la garganta le impedía tragar. Se sentó junto a la ventana, mirando a los transeúntes, y repasaba una y otra vez en su mente la conversación de las limpiadoras. Cada palabra, sano como una manzana. Miente con lo del dolor de cabeza. Diagnóstico falso. Radiografías de otro. Se lo repartirán. Se buscará una más joven, se divorciará. Marina apareció media hora después, alta, esbelta, con un elegante traje de pantalón y una carpeta bajo el brazo. Se sentó enfrente y miró atentamente a su amiga. «Dios mío, Lucía, tienes una cara horrible», dijo. «¿Qué ha pasado?». Y Lucía se lo contó todo, desde el principio. El hospital, el diagnóstico, el doctor Romero, los 100.000 euros, el oro, el préstamo, su hermana. Y cómo había vuelto al hospital y había oído por casualidad la conversación de las limpiadoras. Marina la escuchó en silencio, con los ojos cada vez más abiertos. «Cabrones», exhaló cuando Lucía terminó. «Hijos de puta, qué cabrones». «¿Qué hago?», preguntó Lucía. «Marina, no sé qué hacer. Ya les he dado el dinero, no tengo pruebas. Si me enfrento a Javi ahora, lo negará todo». Marina se quedó pensativa, tamborileando con los dedos en la mesa. «Escucha», dijo finalmente, «hay una opción, pero tenemos que actuar rápido y con precisión. Primero tienes que conseguir una grabación de la confesión, ya sea de Javi o de Romero, o de los dos, con la grabadora del móvil». «¿Cómo?». «No son tontos. Tú fingirás que no sabes nada. Irás a ver a Javi, hablarás con él como siempre. Pondrás a grabar el móvil y empezarás a hacerle preguntas indirectas sobre la operación, el dinero, el diagnóstico. Él se relajará y puede que se le escape algo. Lo mismo con Romero. Una grabación ya es una prueba. ¿Y si no se le escapa nada? Entonces seguiremos otro camino». Marina sacó una libreta y empezó a escribir. «Presentas una denuncia en la comisaría por estafa. Relatas todos los hechos, cuándo, cuánto y a quién le entregaste el dinero.
Adjuntas copias de todos los documentos, las transferencias bancarias, los extractos, el contrato del préstamo, el pagaré de tu hermana. Ellos iniciarán una investigación, citarán a declarar a Romero y a Javi. Si la trama es real, encontrarán cabos sueltos. Análisis falsificados, radiografías de otro paciente, todo eso se puede demostrar. Además, seguro que en el hospital hay más gente que está al tanto. Esas limpiadoras, por ejemplo, las interrogarán y cantarán. Lucía escuchaba y asentía. Sí, era un plan. No montar una escena, no liarse a golpes, sino actuar por la vía legal, a través de la policía. Mañana por la mañana vas a la comisaría y pones la denuncia, continuó Marina. Te voy a preparar un borrador de lo que tienes que escribir. Y reúne todos los documentos, los recibos del compro oro, el contrato de la hipoteca, el pagaré de tu hermana, los extractos del banco. Cuantos más papeles, mejor. De acuerdo. Lucía sacó el móvil y abrió la aplicación de la grabadora. Pero primero intentaré grabarles. Perfecto, asintió Marina. Pero compórtate con naturalidad. No dejes que sospechen que sabes algo, o te descubrirán y tendrán tiempo de borrar las huellas. Estuvieron sentadas una hora más. Marina le explicó detalladamente cómo redactar la denuncia, qué artículos mencionar, a quién dirigirse. Le apuntó el teléfono de un inspector conocido suyo, especializado en estafas. Lucía escuchaba, tomaba notas y poco a poco algo en su interior empezó a cambiar. El miedo y la desesperación daban paso a una rabia fría, a una determinación inquebrantable. Javier creía que era tonta, que se pasaría el día llorando y sufriendo mientras él se largaba tranquilamente con su dinero. Encima se reiría de ella. Pues no. Se había equivocado de pleno. Se despidieron de Marina en el metro. Ella la abrazó con fuerza. Aguanta, le dijo. Eres fuerte. Lo superarás, y esos cabrones recibirán su merecido. Lucía se fue a casa. Durante todo el trayecto, ensayó mentalmente lo que le diría a Javi al día siguiente, cómo se comportaría. Tenía que ser natural, una esposa cariñosa y preocupada por su marido, atenta, confiada. Y con la grabadora del móvil encendida en el bolsillo. En casa sacó todos los documentos y los extendió sobre la mesa. El recibo del compro oro por 20.000 euros, el contrato de la hipoteca, el contrato del préstamo, el pagaré de su hermana por 33.000 euros, el extracto bancario con la transferencia del dinero. Lo fotografió todo con el móvil, hizo copias y lo guardó en una carpeta aparte. Luego abrió el portátil, buscó en internet modelo de denuncia por estafa, encontró un formulario y empezó a rellenarlo. Detalló todos los hechos, todas las sumas, todas las fechas. Le salieron 3 páginas. Lo releyó varias veces, corrigió un par de frases y guardó el archivo. Era ya más de medianoche. Lucía se metió en la cama, pero no podía dormir. Daba vueltas, miraba al techo, recordaba momentos de su vida con Javi, y en cada recuerdo buscaba ahora una señal de engaño. ¿Cuándo empezó a planearlo? ¿Hacía un mes, medio año, un año? ¿O quizá la había engañado siempre? Y ella simplemente no se había dado cuenta. Casi al amanecer, cayó en un sueño pesado. Tuvo una pesadilla, estaba en el hospital y todo el mundo se reía de ella, señalándola con el dedo. Javi se reía, Romero también, y las limpiadoras. Y ella estaba en medio del pasillo con las manos vacías, sin poder hacer nada. Se despertó con el despertador a las 7 de la mañana. Se levantó de un salto, se lavó la cara con agua fría y se tomó un café. Se vistió y cogió el bolso. Comprobó el móvil, la grabadora funcionaba, la grabación estaba en marcha. La apagó para no gastar batería, la encendería cuando hablara con Javi. Llegó al hospital a las 9. Subió a la 3ª planta. El corazón le latía con fuerza. En la habitación, Javi estaba sentado en la cama, mirando por la ventana. Al verla, asintió. Ah, hola, dijo. ¿Qué haces tan temprano? Quería pasar a verte antes de ir a trabajar. Lucía se sentó en la silla, sacó una manzana del bolso y se la ofreció, mientras pulsaba disimuladamente el botón de grabar en el móvil que tenía en el bolsillo. ¿Qué tal? ¿Has dormido bien? Normal. Cogió la manzana y le dio un mordisco. Los vecinos han roncado toda la noche, claro. Pero bueno, Javi, ¿tú no tienes miedo? Le preguntó en voz baja. De la operación. Él se encogió de hombros. ¿Miedo de qué? Romero ha dicho que todo saldrá bien. Vendrán los alemanes, me operarán y quedaré como nuevo. ¿Y él está seguro de que funcionará? La mujer le miró a los ojos. Es que es mucho dinero. 100.000 euros. ¿Y si no funciona? Javier sonrió con suficiencia. Lucía, ¿qué te pasa? Romero es un profesional. Dijo que las probabilidades son del 50%. Es mucho. Pero el diagnóstico es terrible, continuó ella. 4ª fase. ¿De verdad se puede curar algo así? Se puede si hay dinero. Hizo un gesto con la mano. La medicina ha avanzado mucho. Lo importante es que tú has encontrado el dinero. Bien hecho, Lucía.
Sabía que no me fallarías. Lucía apretó los puños debajo de la mesa para no delatarse. Javi, ¿estás seguro de que esas radiografías son tuyas? ¿Y los análisis? ¿Y si los han confundido con los de otra persona? Él la miró fijamente y la mujer temió haberse pasado de la raya. ¿A qué viene eso?, preguntó con suspicacia. ¿Dudas del doctor? No, es que ella bajó la vista. Es que, ¿y si de verdad ha habido un error? No hay ningún error, atajó él. Romero lo ha revisado todo. Son mis análisis, todo mío. No te inventes cosas. La conversación no fluía. Él estaba a la defensiva, notaba que algo iba mal. Lucía se quedó 10 minutos más. Hablaron del tiempo, de lo que ponían en la tele. Luego se despidió y se fue. En el pasillo paró a una enfermera y le pidió que llamara al doctor Romero. Le dijo que quería aclarar una cosa sobre la operación. La enfermera asintió y se fue. 5 minutos después apareció Romero, tan elegante y seguro de sí mismo como siempre. «Doña Lucía, ¿ha ocurrido algo?», preguntó. No, solo quería confirmar una cosa. Volvió a encender la grabadora. «La operación es mañana, ¿verdad?». «Sí, mañana a las 8 de la mañana», asintió él. «Los especialistas alemanes ya están en la ciudad. Esta tarde vendrán a la clínica. Todo va según lo previsto». «¿Y el dinero? ¿Ya lo han pagado todo?», preguntó Lucía. «Por supuesto», sonrió. «Los medicamentos están pedidos, el equipo preparado. No se preocupe. Todo está bajo control». «De acuerdo». Ella asintió. «Muchas gracias». La grabación no había servido de mucho. Nada concreto, ninguna confesión. Bueno, no importaba. Irían por la vía policial. Lucía salió del hospital y se fue directa a la comisaría. Buscó al agente de guardia y le dijo que quería poner una denuncia por estafa. La condujeron ante un inspector, un hombre de unos 40 años con cara de cansado. La mujer sacó la denuncia impresa y todos los documentos, y los extendió ante él. «Cuénteme», dijo el inspector, abriendo su portátil. Y ella se lo contó todo, desde el principio. Él escuchaba, asentía, tomaba notas. Cuando Lucía llegó a la parte de la conversación de las limpiadoras, él enarcó las cejas. «O sea, que no tiene pruebas directas», constató. «Solo las palabras de unas limpiadoras que oyó por casualidad». «Pero se puede comprobar», exclamó la mujer. «Los análisis, las radiografías, todo eso debe de estar guardado en algún sitio». «¿Se puede hacer un peritaje?». «Se puede», asintió el inspector. «De acuerdo, aceptaré su denuncia. Iniciaremos una investigación, citaremos a declarar a su marido, al médico y a esas limpiadoras. Lo aclararemos». Cogió la denuncia, le puso un sello y le dio una copia a Lucía. «Espere noticias nuestras», dijo. «En un plazo de 10 días deberíamos tener una respuesta». Lucía salió de la comisaría con la sensación de haber hecho al menos algo. Ahora solo quedaba esperar. Lucía salió de la comisaría con la copia de la denuncia en la mano y se sentó en un banco de enfrente. Le daba vueltas la cabeza, le zumbaban los oídos. Todo lo que había pasado parecía una locura, un mal sueño del que estaba a punto de despertar. Pero no, era la realidad. Javi la había traicionado, la había robado. 23 años de vida en común se habían reducido a nada. La mujer sacó el móvil, llamó al trabajo y dijo que se encontraba mal, que no iría en un par de días. Su jefa suspiró con fastidio, pero le dio permiso. Luego llamó a Marina. «¿Y bien?», preguntó su amiga de inmediato. «He puesto la denuncia», respondió Lucía. «El inspector ha dicho que abrirán una investigación, que los citarán a declarar». «Bien hecho», aprobó Marina. «Ahora lo importante es que no le demuestres a Javi que estás al tanto. Compórtate como siempre mientras la policía investiga». «Marina, ¿y si no encuentran nada?». Su voz temblaba. «¿Y si Javi y Romero lo han montado todo tan bien que no hay pruebas?». «Las encontrarán», dijo su amiga con seguridad. «Esas tramas siempre dejan rastro. Documentos falsificados, mensajes, testigos, lo importante es que has puesto el asunto en marcha. Ahora ellos se encargarán de investigar». Lucía colgó y se fue a casa. Durante todo el trayecto en autobús, miraba por la ventanilla intentando recordar cuándo se había torcido todo. Quizá Javi siempre había sido así de mentiroso, de avaricioso, capaz de traicionar. Y ella simplemente no lo había visto, no había querido verlo. O quizá había cambiado con el tiempo, cuando exactamente decidió que ya no la necesitaba, que podía usarla y desecharla. Recordó que hacía unos 3 meses, él de repente empezó a interesarse por sus finanzas. Le preguntó cuánto valía el piso, si ella tenía ahorros, el oro. A ella le extrañó en ese momento. Nunca antes se había interesado por esas cosas. El dinero siempre había sido su responsabilidad. Él ganaba su sueldo, se lo daba a ella, y ella lo administraba para la comida, las facturas y todo lo demás. Y de repente aquellas preguntas. Lucía le respondió con sinceridad: «El piso vale unos 180.000. El oro de la abuela, casi 1 kilo.
Y de ahorros tenemos 4.000 euros. Él asintió entonces pensativo y no volvió a sacar el tema. Eso significaba que ya lo estaba planeando, calculando cuánto podía sacarle. En casa, Lucía se tumbó en el sofá y se quedó mirando al techo. El teléfono sonó varias veces, era Javi. No contestó. Luego le llegó un SMS, ¿dónde estás? ¿Por qué no vienes? Lucía respondió escuetamente, me encuentro mal. Iré mañana. A la mañana siguiente, muy temprano, la llamó el inspector. Lucía Martínez, necesitamos que venga, dijo. Hay novedades. Lucía se levantó de un salto, se vistió a toda prisa y corrió a la comisaría. El inspector la recibió en su despacho. Su rostro era serio. Hemos citado a declarar a las limpiadoras que mencionó, empezó. A Ludmila Skvortsova y a Tamara Belova. Skvortsova se ha derrumbado enseguida. Ha confirmado que oyó la conversación entre Romero y su marido. Efectivamente se pusieron de acuerdo. Romero falsificó los documentos médicos, utilizó radiografías y análisis de otro paciente con un diagnóstico real de cáncer en fase 4. Su marido simuló los síntomas. El objetivo era sacarle la mayor cantidad de dinero posible. Lucía escuchaba, y un frío glacial la recorría por dentro. Hemos comprobado las operaciones bancarias de Romero, continuó el inspector. Los 100.000 euros que usted le entregó, todavía no los había transferido de la cuenta de la clínica. El dinero está inmovilizado. Las pruebas son suficientes, la declaración de Skvortsova, los documentos falsificados, los registros de las llamadas telefónicas entre ellos. Hemos revisado el detalle de las llamadas. Se llamaban regularmente desde hace 2 meses. Además, el peritaje ha confirmado que las radiografías y los análisis pertenecen a otra persona, no a su marido. Lucía se cubrió la cara con las manos. Así que era verdad. No una locura, no un error. Era verdad. ¿Y ahora qué pasará? Preguntó con voz ahogada. Se ha abierto un proceso penal por el artículo 159, estafa agravada en gran cuantía, respondió el inspector. A Romero le pueden caer hasta 10 años. A su marido también. El dinero se lo devolverán en cuanto termine la investigación. Llevará tiempo, pero se lo devolverán. La mujer salió de la comisaría con las piernas temblorosas, se subió a un taxi y le dio la dirección del hospital. Tenía que ver a Javi, mirarle a los ojos. Cuando entró en la habitación, él estaba tumbado en la cama, mirando el móvil. Al verla, se tensó. Lucía, ¿por qué no viniste ayer? Preguntó con recelo. Estaba enferma. Se sentó en la silla y se puso el bolso en el regazo. Javi, me han llamado de la policía. Él palideció. ¿De la policía? ¿Para qué? Han dicho que han abierto un proceso penal. Por estafa. Contra ti y contra Romero. Él guardó silencio unos segundos y luego se incorporó bruscamente en la cama. ¿Has ido a la policía? ¿Has puesto una denuncia? Gritó. ¿Estás loca? Oí por casualidad la conversación de las limpiadoras, dijo Lucía con calma, aunque por dentro temblaba. Contaban que estás sano, que el diagnóstico es falso, que tú y Romero habíais decidido estafarme. Javi se levantó de un salto y se agarró la cabeza. Lucía, escucha, no es lo que piensas, empezó a decir a toda prisa. Yo quería lo mejor. Necesitábamos el dinero. Quería montar mi propio negocio, empezar una nueva vida. Para los dos. ¿Para los dos? Ella sonrió con amargura. Las limpiadoras dijeron que ibas a divorciarte, a buscarte una más joven con ese dinero. Él se calló y se volvió hacia la ventana. Di algo al menos, pidió Lucía en voz baja. Explícame cómo has podido hacer algo así. 23 años juntos. Lo he hecho todo por ti. Todo. ¿Y tú? Estaba harto, soltó él sin volverse. Estaba harto de ti, ¿entiendes? Harto de esta vida, del trabajo, de la casa, de lo mismo todos los días. Quería escapar, vivir de verdad, como una persona normal, no contando los céntimos hasta fin de mes. A mi costa, dijo la mujer. ¿Y qué? Se volvió, y en su rostro había rabia. Tú te habrías gastado ese dinero en cualquier tontería. Yo con ese dinero podría haber hecho algo de verdad. Lucía se levantó y cogió el bolso. Sabes, Javi, dijo, les estoy agradecida a las limpiadoras. Si no fuera por ellas, habría pasado toda mi vida con una persona a la que en realidad no conocía. Alguien que me despreciaba, pero que fingía quererme. Ahora al menos todo es sincero. Salió de la habitación y no miró atrás. En el pasillo se cruzó con 2 policías que se dirigían hacia la habitación de Javi. Pasó junto a ellos, bajó las escaleras y salió a la calle. Una semana después el inspector la llamó para informarle de que Romero había sido despedido del hospital. Se había abierto un proceso penal contra él. Javi también fue acusado formalmente. El caso pasó a los tribunales. 2 semanas más tarde el dinero volvió a la cuenta de Lucía, los 100.000 euros íntegros. Inmediatamente canceló la hipoteca, devolvió la deuda a su hermana y liquidó el préstamo. Incluso le sobró algo, unos 7.000 euros.
La mujer los metió en un depósito a plazo fijo, por si acaso. El oro, por supuesto, ya no podía recuperarlo, el compro oro lo había vendido. Pero, de alguna manera, dejó de lamentarlo. Su abuela la habría perdonado. Habría dicho que lo importante era que Lucía no había perdido el respeto por sí misma. Un mes después, la mujer solicitó el divorcio. Javi la llamó pidiéndole perdón, diciendo que todo había sido idea de Romero, que él no quería. Lucía no lo escuchó, simplemente colgó y bloqueó su número. El juicio se fijó para principios de diciembre. Lucía recibió la citación y durante varios días no supo si ir o no. Por un lado, quería mirar a Javi a los ojos por última vez, oír la sentencia. Por otro, ¿para qué? Todo había terminado. Había pasado página. Pero al final fue. Marina se ofreció a acompañarla, pero la mujer se negó. Quería afrontarlo sola. La sala del tribunal era pequeña y sofocante. Lucía se sentó en el banquillo del público, agarrando el bolso con fuerza. A los pocos minutos, hicieron entrar a Javi. Iba vestido de calle, pero parecía demacrado, envejecido. La vio e intentó sonreír, pero ella desvió la mirada. Luego hicieron entrar a Romero. Este mantenía una actitud segura e incluso arrogante, la espalda recta, la barbilla alta, como si no estuviera sentado en el banquillo de los acusados, sino en una reunión de negocio. La jueza, una mujer de unos 55 años con gafas, leyó los cargos. Estafa agravada, falsedad documental, organización criminal, conspiración, abuso de cargo. Lucía escuchaba aquellas frías formulaciones legales y pensaba en lo extraña que sonaba su vida traducida al lenguaje de la ley. El fiscal, un hombre joven con un traje impecable, leyó los autos del caso, las declaraciones de los testigos, los peritajes, los extractos bancarios. Todo encajaba. Javi y Romero se habían conocido 2 años antes en una cena de empresa de la mujer de Romero, que trabajaba en la misma constructora donde Javi era capataz. Se hicieron amigos, quedaban de vez en cuando a tomar algo. Y medio año atrás, Romero le comentó que tenía deudas, préstamos, un piso para su amante, un coche, una reforma en la clínica. Javi se quejó entonces de que a él tampoco le llegaba el dinero, que quería montar su propio negocio. Y Romero le propuso la trama. Al principio Javi se negó, pero Romero lo convenció: no pasa nada, solo es engañar un poco a tu mujer, coger el dinero, luego os divorciáis y empezáis a vivir bien. Javi aceptó. Estuvieron 2 meses preparándolo. Romero falsificaba los documentos. Javi estudiaba los síntomas del cáncer para poder fingirlos de forma creíble. Lucía escuchaba y no podía creerlo. 2 meses preparándolo. 2 meses mirándola a los ojos, besándola por las noches, diciéndole te quiero. Y todo ese tiempo estaba planeando cómo robarla. Acusado Fernández, dijo la jueza, dirigiéndose a Javi. ¿Reconoce su culpabilidad? Javi se levantó y carraspeó. La reconozco, dijo en voz baja, pero quiero explicarlo. No quería hacerle daño a mi mujer. Es que la vida me había acorralado. No teníamos dinero. Quería salir de ahí. ¿Salir a costa de la persona que confió en usted durante 23 años? Le interrumpió la jueza. Javi bajó la cabeza y guardó silencio. Acusado Romero. La jueza se volvió hacia el médico. ¿Reconoce su culpabilidad? Parcialmente. Romero se enderezó. Sí, ayudé al señor Fernández a tramitar los documentos, pero la suma de 100.000 euros fue idea suya, no mía. Yo le propuse pedir 20.000, como mucho 30. Fue él quien insistió en los 100.000. Y lo del divorcio también fueron palabras suyas. Yo nunca le aconsejé que dejara a su mujer. O sea, que se echan la culpa el uno al otro. La jueza se quitó las gafas y los miró con severidad. Ambos guardaron silencio. Luego le dieron la palabra a la parte perjudicada, es decir, a Lucía. Se levantó y se acercó al micrófono. Le temblaban las manos. Yo, empezó la mujer, y la voz se le quebró. Carraspeó. Quiero decir que para mí esto no es solo una estafa, es una traición. He vivido con este hombre 23 años. Confiaba en él, lo cuidaba. Cuando me dijeron que se estaba muriendo, estaba dispuesta a todo con tal de salvarlo. Vendí el oro que me dejó mi abuela, el único recuerdo que tenía de ella. Hipotequé mi casa, el techo que me cobija. Le pedí dinero a mi hermana, un dinero que ella estaba ahorrando para la educación de sus hijos. No dormía por las noches, lloraba, pensaba cómo iba a vivir sin él. Y él, la voz le tembló y se calló unos segundos. Y él estaba tranquilamente en el hospital, planeando cómo gastarse mi dinero, cómo dejarme y empezar una nueva vida. No pido para ellos el castigo más severo, pero sí pido que entiendan que no se puede tratar así a la gente. No se puede traicionar a quienes confían en ti. Lucía volvió a su sitio. Javi estaba sentado con la cara entre las manos. Romero miraba por la ventana con aire indiferente. La jueza se retiró a deliberar. Esperaron casi 2 horas. La mujer se sentó en el pasillo, bebió agua de una máquina, miró el móvil sin ver nada. Luego anunciaron que la jueza regresaba. Volvieron a la sala. La jueza leyó la sentencia.
Javier Fernández, 7 años de prisión. Ignacio Romero, 9 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer la medicina. Además, una indemnización por daños morales a Lucía de 20.000 euros cada uno. Javi, al oír la sentencia, se desinfló como si le hubieran sacado todo el aire. Romero palideció, pero mantuvo la compostura. Se los llevaron. Al irse, Javi se giró, la miró y en sus ojos había una súplica de perdón. Lucía apartó la vista. La mujer salió del juzgado y sintió una gran ligereza en el alma. Por primera vez en todos esos meses, una ligereza real. Se había hecho justicia. Habían recibido su merecido. Un mes después, recibió la indemnización, 40.000 euros. Los ingresó en la cuenta junto a los 7.000 que le habían sobrado. Ahora tenía un pequeño colchón de seguridad. La vida poco a poco volvía a su cauce. Lucía volvió al trabajo. Sus compañeros la recibieron con cariño. Nadie hizo preguntas indiscretas. Su jefa incluso le subió el sueldo, diciéndole que valoraba su responsabilidad y cómo había aguantado en una situación tan difícil. Por las tardes Lucía empezó a ir a yoga. Se apuntó a un grupo cerca de casa. La instructora, una mujer de unos 40 años, tranquila y sabia, decía que el yoga no solo ayudaba al cuerpo sino también al alma. Y era verdad. Después de las clases, Lucía volvía a casa en paz, como si se hubiera quitado un peso de encima. Su hermana Elena la llamó un par de semanas después del juicio. Lucía, he oído que te han devuelto el dinero, dijo con cautela. Sí, me lo han devuelto, respondió Lucía. Y tu parte ya te la he transferido a la cuenta. Compruébalo. Gracias, en su voz había desconcierto. Sabes, yo me siento avergonzada. Me porté muy mal contigo exigiéndote un pagaré como si fueras una extraña. No pasa nada, Elena, dijo Lucía con sinceridad. Hiciste lo que tenías que hacer, me ayudaste. Y entiendo que fueras precavida. Tienes tu familia, tus problemas. Se quedaron en silencio un momento. Ven a casa en las fiestas, le propuso Elena. Los sobrinos te echan de menos y Andrés te manda saludo. Dice que eres una campeona, que no te has venido abajo. Iré, prometió Lucía. Claro que iré. Marina empezó a visitarla una vez por semana. Se sentaban en la cocina, tomaban té y charlaban de todo. Su amiga le contaba cosas del trabajo de su vida. Lucía le hablaba del yoga, de un libro nuevo que estaba leyendo. A veces recordaban la historia con Javi, pero ya con calma, sin dramatismo. ¿Sabes?, dijo Lucía una vez, en cierto modo, hasta se lo agradezco. Marina se atragantó con el té. ¿Cómo dices? Pues que si no fuera por esta historia, habría seguido con él toda mi vida, explicó Lucía, pensando que teníamos una familia normal. Pero en realidad, vivía con alguien que no me respetaba, que no me valoraba, que era capaz de semejante bajeza. Ahora al menos sé la verdad y puedo empezar a vivir de verdad. Has cambiado, observó Marina. Te has vuelto, no sé, más fuerte, más segura. Supongo. Lucía se encogió de hombro. Cuando pasas por algo así, te das cuenta de que puedes más de lo que creías. Fui capaz de reunir 100.000 euros en 3 días. Fui capaz de ir a la policía, de llevar el caso a juicio. Fui capaz de superar una traición y no hundirme. Eso significa que soy fuerte. Marina asintió y levantó su taza. Por ti, dijo. Por tu nueva vida. Por mi nueva vida, repitió Lucía. Medio año después del divorcio, Lucía se encontró en el supermercado con la exmujer de Romero. O más bien, ya exmujer, se había divorciado de él justo después de la detención. Se reconocieron y se saludaron con torpeza. ¿Qué tal?, preguntó la otra mujer. Bien, respondió Lucía. ¿Y usted? También, ella bajó la vista. Sabe, me siento tan avergonzada por él. No tenía ni idea de lo que tramaba. Me enteré cuando vino la policía. La creo, dijo Lucía. Las dos hemos sido víctimas. La mujer asintió y sus ojos se llenaron de lágrima. Cuídese mucho, le dijo Lucía con suavidad. Todo se arreglará. Usted también, respondió ella. Se despidieron. Y Lucía pensó que ahí estaba otra vida destrozada por Romero. Una mujer que no tenía culpa de nada. Pero a diferencia de ella, aquella mujer de verdad no tenía nada que ver. Pasó un año y luego medio más. La vida encontró un nuevo ritmo. Lucía se acostumbró a vivir sola, a limpiar solo lo suyo, a cocinar lo que le apetecía, a ver sus programas, a acostarse cuando quería. Al principio le resultó extraño, demasiado espacio, demasiado silencio. Pero luego le gustó. En el trabajo le ofrecieron un ascenso, jefa de contabilidad. El sueldo subió a 2.300 euros. Aceptó. Tenía más trabajo, más responsabilidad, pero se las arreglaba bien. Sus ahorros crecían. Lucía ya no gastaba dinero en los caprichos de Javi, en sus cervezas con los amigos, en sus cigarrillos. Ahorraba unos 600 euros cada mes. Al cabo de un año, ya tenía casi 15.000 euros en la cuenta. La mujer se planteó hacer ese viaje con el que siempre había soñado, pero que siempre posponía. Eligió Italia,
Roma, Florencia, Venecia. Compró un tour de 2 semanas. Por primera vez en su vida, voló sola, sin Javi. ¿Y saben qué? Fue maravilloso. Visitó museos, comió pasta en pequeños restaurantes, fotografió atardeceres. Conoció a otras turistas del grupo, 2 mujeres de su edad, de Bilbao, también divorciadas. Se hicieron amigas y todavía se escriben. Cuando volvió se sentía otra persona, renovada, feliz. Una tarde Lucía estaba sentada en la cocina, tomando un café y mirando por la ventana. Caía una nieve ligera, la primera del año. Por el patio paseaba una pareja joven con un perro, riendo, feliz. La mujer los miraba y pensaba, ¿y si a mí todavía me queda todo por delante? Al fin y al cabo, solo tenía 48 años. No eran tantos, quizá todavía conociera a alguien. O quizá no, y eso también estaba bien. Lo importante era que ya no vivía la vida de otro, no se adaptaba a nadie, no aguantaba lo que no debía aguantar. Se respetaba a sí misma, y eso era suficiente. Sobre la mesa estaba el joyero, el mismo donde antes guardaba el oro de su abuela. Ahora estaba vacío. Lucía había tardado mucho en atreverse a abrirlo, pero hoy se decidió. Lo cogió y levantó la tapa. Dentro había un anillito fino y sencillo, del que no se había percatado en su momento con las prisas. Seguramente se había deslizado a un rincón y no lo vio. La mujer cogió el anillo y lo hizo girar entre sus dedos. En el interior había un grabado minúsculo, casi borrado: Vera, de Nicolás. 1952. Sus abuelos. Se puso el anillo en el dedo meñique, en los otros no le cabía, era demasiado pequeño. Gracias, abuela, susurró Lucía. Por todo. Por el oro que me salvó en un momento difícil. Por enseñarme a ser fuerte. Por dejarme, incluso ahora, algo de recuerdo. La mujer se dejó el anillo puesto, lo llevaba todos los días. Se convirtió para ella en un recordatorio no de la pérdida, sino de todo lo que había superado y resistido. 2 años después, Lucía se enteró de que Javi había salido en libertad condicional, le habían reducido la pena por buen comportamiento. Intentó llamarla, pero ella no contestó. Luego le envió un mensaje: Lucía, tenemos que vernos a hablar. Lo he entendido todo, he cambiado. Dame una oportunidad para arreglarlo. La mujer lo leyó, lo borró y bloqueó el número. Hay cosas que no se pueden arreglar. Hay personas que no merecen una segunda oportunidad. Y entonces, un día de primavera, al volver del trabajo, lo vio. Javi estaba de pie junto a su portal, envejecido, con canas en el pelo. La vio y dio un paso hacia ella. Lucía, espera, dijo. Habla conmigo solo un minuto. Lucía se detuvo y lo miró con calma. ¿De qué quieres hablar, Javi? Quiero pedirte perdón. Bajó la cabeza. Por todo. Fui un idiota, un cabrón. Tenías razón. Siempre la tuviste. Perdóname. Te perdoné, dijo la mujer. Hace mucho tiempo, pero eso no significa que quiera verte. Ahora tengo otra vida, y en ella no hay sitio para ti. Lucía, lo entiendo, pero quizá podríamos, titubeó. No, dijo ella con firmeza. No podríamos nada. Tú tomaste tu decisión entonces. Yo he tomado la mía. Vive con ello. Lucía pasó junto a él y entró en el portal. Él la llamó una vez más, pero ella no se giró. Subió a su piso, cerró la puerta, se sentó en la cocina y se sirvió un té. No le temblaban las manos. Por dentro sentía una calma total. Ese era el verdadero final. Un capítulo cerrado, una página pasada. Y por delante tenía una nueva vida, su vida. Y sabía con certeza que sería buena, porque ahora Lucía se valoraba a sí misma y no permitiría que nadie más la engañara, la traicionara o la utilizara. Era libre y eso era lo mejor que le podía haber pasado. Gracias por escuchar esta historia. Han estado con el canal Giros del Destino. Disculpen si ha habido algún error. Escriban en los comentarios qué opinan. Si les ha gustado, suscríbanse al canal.